Desde hoy vamos a seguir contestando preguntas, las preguntas más frecuentes de los pacientes cuando llaman para interesarse qué es la medicina biomolecular. En este caso se trata de un paciente que dice: ¿por qué tengo fatiga crónica y dolores en todo el cuerpo? Es un problema que cada vez lo vemos más frecuente en los consultorios, sobre todo en personas de tercera edad, pero que ya en la actualidad comienzan a aparecer en personas más jóvenes. Así como la pérdida de memoria, la depresión, el decaimiento, que antes eran patrimonio de personas muy mayores y que ahora estamos viendo en personas cada vez más jóvenes. ¿Qué tienen estas personas que hace que tengan tantos problemas en distintos sistemas y en distintas situaciones, con síntomas que se van mezclando? En realidad el organismo tiene mecanismos de defensa que son fantásticos. Nosotros creíamos que la inflamación era una enfermedad y así la estudiábamos hace muchos años. En realidad el proceso inflamatorio guión inmunitario, porque es una respuesta que es conjunta, es común a todas las especies, y nosotros, cuando tenemos una agresión provocada por un microbio, una bacteria, un virus, un parásito, una sustancia química extraña al organismo, una sustancia que le es irritante a nuestros propios tejidos o que el organismo detecta que es extraña, el organismo reacciona con un proceso inflamatorio. Una de las características de este proceso inflamatorio inmunitario es que si no es tratado como corresponde, en forma específica y con diagnóstico exacto, tiene la particularidad de retroalimentarse a más inflamación, más proceso inflamatorio, más reacción inmunitaria. Y eso es responsable, veremos después, de muchas de las enfermedades que ahora aparecen como raras, enfermedades, pacientes a los que se lo diagnostica como pacientes problema, o se le dice usted es uno en 1.000.000, o es decir, todas respuestas que no tienen que ver nada con lo que realmente le sucede al paciente. Los seres humanos, ya lo hemos mencionado en alguna de las otras charlas, en los últimos 70 años hemos inventado 100.000 moléculas nuevas, químicas. Esas 100.000 moléculas nuevas, en la actualidad, se combinan entre sí. Por ejemplo, el glifosato en Europa se lo combina con 36 productos químicos distintos y con metales para potenciar sus efectos. Hace que la clínica sea cada vez más complicada. ¿Son tóxicos? ¿Pero cómo? Si son tóxicos, ¿no provocan reacción? No, son microdosis de compuestos que lentamente se van acumulando en los tejidos e inician el proceso inflamatorio, pero no tienen síntomas. Entonces van deteriorando la calidad de los tejidos en forma lenta. Cuando preguntan los pacientes, ¿cómo hacen ustedes para detectar estos tóxicos? Esta respuesta se engancha con investigaciones de la década del 50 para diagnosticar autor alemán, Ford, que quería detectar el cáncer en forma precoz. Cuando empiezan los vuelos espaciales, reven todos los trabajos de biofísica en el mundo, encuentran a un americano, Barr, que había dicho que las alteraciones electromagnéticas en los tejidos preceden en años a la aparición de la enfermedad. Bueno, Freud y después otros autores también coincidieron con esto. Los rusos desarrollaron un aparato que mide la conductividad eléctrica, es decir, las alteraciones electromagnéticas en los tejidos, dice esta gente, preceden en años a la aparición de la enfermedad. Este alemán investigó en una zona minera, estudió a los pacientes mineros intoxicados por metales internados en los hospitales, pero también midió personas sanas. De ahí desarrollaron un aparato que ahora los rusos han perfeccionado. ¿Qué aparece? Aparece el organismo inflamado, y lo que llama la atención es que todavía no tiene síntomas. Es decir, hay microprocesos inflamatorios en todo el organismo, o en una zona. Habitualmente son varias zonas.
en las que aparecen, pero el paciente no tiene síntomas. A ese paciente se le estudia los metales en el organismo y no, por ahora no podemos estudiar la parte química porque tienen un elevado costo y se hacen en los Estados Unidos. También el estudio de cabello lo hacemos en los Estados Unidos. Es decir, existe una forma de estudiar a los pacientes cuando están sanos. El paciente cree que está sano, maneja su empresa, hace esto, hace el otro, tiene múltiples tareas, empresarios exitosos, pero cuando los medimos, vemos que ya tienen procesos inflamatorios en marcha, y sobre todo las mujeres, por su sensibilidad, si no tienen todavía, les va a aparecer. Estas son las personas que cuando se habla en televisión de la comorbilidad, se refiere, esto no se menciona esta parte de estas contaminaciones lentas que producen procesos inflamatorios crónicos. Entonces el paciente ya está con sus mecanismos agotados. Una de las cosas que se dice es a todos los pacientes de la pandemia esta aguda se los encuentra con vitamina D baja. Se sabe que es un inmunorregulador, es decir, ya tienen su sistema inmunitario agotado, igual que el paciente que sale del COVID y vuelve a enfermarse o hace enfermedades raras después. Es decir, tiene su sistema inmunitario ya alterado, pero el paciente no siente nada. Son quienes están más predispuestos. Esta es la explicación de los pacientes asintomáticos que no tuvieron problemas porque tienen un buen sistema inmunitario y de defensa, y el que realmente se enfermó porque su sistema inmunitario no alcanzó a proteger. Esta es la explicación de por qué los médicos no pueden a veces explicarle al paciente, y los pacientes lo mencionan, cuál es el origen de su enfermedad. ¿Por qué tengo esto, tengo esto y tengo esto? Una de las cosas que hemos visto, la explicación cuál es también, a ver, me faltaba explicar por qué de los fenómenos, qué tiene que ver los fenómenos eléctricos con el funcionamiento del organismo. Bueno, esto es lo mismo que el electroencefalograma y el electrocardiograma, es decir, aparece un problema cardíaco, el paciente tiene un infarto sin dolor, pero va a aparecer en el electrocardiograma porque la alteración electromagnética ya está. Todos los metales tóxicos, por ejemplo, atacan al corazón. Entonces provocan distintos grados de enfermedades cardíacas, de inflamación del tejido cardíaco, y no es detectable si no es con un electrocardiograma. Lo mismo sucede con el pobre hígado, que después de años y años de intentar deshacerse de productos tóxicos, termina en una degeneración grasa. Esa degeneración grasa, por ejemplo, hoy en los Estados Unidos es la causa más frecuente de trasplantes hepáticos. Se llama enfermedad esteatosis hepática no alcohólica. Es un paciente que no tiene nada que ver con el alcohol, pero se le ha degenerado en forma importante su hígado y va camino a la cirrosis. Esos prefieren hacer el trasplante antes que llegue a la cirrosis. Vamos a seguir porque realmente las preguntas, cada vez la gente llama más en búsqueda de respuestas a problemas que no se les ha encontrado solución. Y la respuesta es: no se les ha encontrado solución porque no se ha estudiado la verdadera causa de lo que ha producido la enfermedad, sino no hay respuesta terapéutica. Todas las respuestas terapéuticas duran muy poco tiempo porque son respuestas a síntomas y no a las causas reales del problema. Resumiendo, todo esto que ahora vemos con mayor frecuencia en la consulta diaria, la fatiga crónica, la depresión, la pérdida de memoria, trastornos hormonales, trastornos del sueño, todo problemas que eran raros cuando arrancamos con la profesión, ahora son cada vez más frecuentes. Y esto es consecuencia lenta de la lenta contaminación ambiental a la que estamos, lenta y silenciosa contaminación ambiental a la que estamos expuestos. Cada vez es más difícil, son muy complicadas porque siempre vienen mezclados síntomas y signos,
muy complejas. Más todavía complejo se hace cuando el paciente se autoderiva a especialistas, cada uno de los cuales, de acuerdo a su leal saber y entender, lo medica con 2 o 3 medicamentos, y el pobre hígado del paciente, que ya está intoxicado, tiene que metabolizar productos a los que cada vez le va costando más eliminar.